Existen tres tecnologías o tres estándares o definiciones o propuestas para poder resolver el tema de lo que es la web semántica. Digo, existen más, pero esos son los principales, ¿no? Lo que todos tenemos que saber es el concepto de RDF, de SparkQL y de OWL. Ahorita vamos a comentar un poquito más adelante qué es cada una de estas cosas. Digo, todo esto es un preámbulo ahorita para luego pasar al tema ya que nos compete. Pero bueno, la idea del RDF, que es el concepto principal, es el Resource Description Framework, que la idea no es más que un formato de XML que nos permite describir propiedades, en este caso metadata, acerca de cierta información en particular. Si viéramos el ejemplo de la casa, podemos ver la misma definición de casa ahora en un concepto que llamamos triples, que es la base del RDF, es el concepto de triples, la relación entre un sujeto, una propiedad y un objeto. Es decir, en el caso de las propiedades que definimos en la casa está hecha de piedra, la casa es el sujeto, está hecha es la propiedad y piedra es el objeto, ¿no? Así podemos describir la casa, está hecha de piedra, está hecha de madera, se usa para vivir, tiene habitaciones, es una construcción. Ahí lo interesante es que el sujeto o el objeto puede también ser un sujeto, como es lo que vemos ahí en el caso de la habitación está como un objeto, pero también puede comportarse como un sujeto, en donde definimos que la habitación también tiene puertas y ventanas, como vamos armando el grafo. Desde luego esto tiene más complejidad, ¿no? Aquí lo que estoy viendo de forma muy simple, pero la idea principal del RDF es que cada sujeto y cada propiedad tengan un URI, ¿no? Un URL parecido a los que definimos en las páginas web, en los URLs, que identifiquen a cada persona, a cada sujeto, ¿no? Al final la idea, lo que se pretende en la web semántica es que cada cosa, cada concepto, cada persona, cada empresa tenga un URL que identifique a esa persona en particular, ¿no? Que es el que nos va a permitir relacionar toda la información de la web. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Otro concepto básico es el SparkQL. La idea del SparkQL no es otra cosa más que un lenguaje de consulta que nos permite hacer búsquedas sobre la información que está almacenada en RDF en la web. Muy similar al SQL, salvo que está basado en triples. Ahorita vamos a comentar más adelante también un ejemplo. Para esto también ya existen muchas fuentes de datos, lo que le llamamos como datasets, que son fuentes de datos que están públicas. En este caso hay una organización que es la Wikipedia, que es la que tiene la mayor parte de concentración de información en Internet. Tiene ahorita cerca de 6 billones de triples y las está extrayendo directamente de la Wikipedia, ¿no? Entonces hayan visto todos, en la Wikipedia hay lo que llaman los infobox, que son las cajitas de metadata que están del lado superior derecho, información que van capturando los usuarios. Esa información se extrajo, la Wikipedia lo extrajo, lo almacenó en una base de datos basadas en triples y tiene ahorita cerca de 6 billones, ¿no? Y un ejemplo de una consulta utilizando SparkQL, pero la traducción en lenguaje natural sería como la que vemos arriba, ¿no? Jugadores de fútbol que tengan el número de camiseta 11, que pertenezcan a un club con un estadio con más de 40,000 asientos y que hayan nacido en un país con más de 10 millones de habitantes. Y esa es una consulta que se puede hacer directamente a la Wikipedia, desde luego en un lenguaje de consulta SparkQL, no en un lenguaje natural. Todo el mundo estamos trabajando ahorita en el tema de cómo procesar el lenguaje natural para transferirlo a un SparkQL, una consulta que nos pueda arrojar este significado o estos resultados, perdón. Desde luego ahí, bueno, aquí lo interesante es la información proviene de una fuente que es, en este caso, la Wikipedia. Es información no tan estructurada, ¿no? Desde luego está estructurada por metadata, pero no es una información que está almacenada en una base de datos convencional, tenga cierto número de tablas, columnas, y está almacenado en base a metadata, con un estándar que es RDF, y es información que es dinámica y los usuarios van generando al vuelo, ¿no? Esta es la parte interesante, es el tipo de consultas que podemos llegar a hacer con SparkQL. Y por último, el tema de lo que es el OWL. El OWL es un lenguaje para definición de clases, propiedades basadas en conceptos semánticos. Aquí digo,
muchas veces lo traslado de una forma más simple. Para explicarlo si lo comparamos con el modelo relacional de base de datos, el RDF es el equivalente a lo que sería la información que hay en la base de datos, los registros de la base de datos. El SparkQL es el equivalente a lo que sea el lenguaje de consulta SQL, y el OWL es el equivalente a lo que es el esquema de base de datos, su definición de tabla, ¿no? La única diferencia es que aquí el OWL es orientado a objetos. Puedes manejar no nada más definición de tablas, sino también la jerarquía de las clases, las restricciones. Puedes manejar concepto de reglas de inferencia, en fin. Y otra diferencia es que este OWL, este esquema, es independiente de las tablas, ¿no? Tú tienes tu definición ontológica por un lado, tu modelo, y tus datos están por otro lado. Y los datos pueden estar también distribuidos a lo largo de Internet. Una diferencia muy importante con respecto al modelo relacional. Bueno, al final nada más esto es de dónde proviene todo esto. La W3C es la que está impulsando todo este modelo de web semántica. Lo que vemos del lado izquierdo es la visión inicial, la propuesta inicial de la web, donde manejamos básicamente los URLs, el HTML, el protocolo HTTP, a la base, y en el lado derecho tenemos ya lo que sería el nuevo stack de tecnologías de la W3C, donde hay muchos que ya conocemos, como es el caso del XHTML, el CSS, en fin. En la base tenemos lo que es RDF, tenemos también SparkQL, y hay una línea muy específica para el tema de web semántica, igual que la parte de web services, ¿no? Y ahí hay que aclarar que es muy diferente, ¿no? Muchos también luego comentaban que si la web semántica iba a sustituir el tema de los web services. No necesariamente, de hecho son complementos. La web semántica utiliza el tema de web services,